Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entrar al espacio de la predicación. Si creemos, hermanos, que Dios va a hablar hoy, o que Dios habla cada vez que uno de nuestros hermanos predica, si lo creemos, pues vamos a poner atención, ¿no? Pues es Dios el que va a hablar y que habla cada mañana que se predica la palabra. Entonces, si creemos eso, ¿alguien se va a dormir? No, ¿verdad? Si creemos eso, ¿alguien se va a distraer con el bebé, con la sobrina, con el nieto? No, ¿verdad? Porque Dios va a hablar, hermanos. Dios va a hablar. Dice Lucas capítulo 7, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. ¿Cuál fue la última vez, o cuándo fue la última vez, hermanos, que se maravilló por algo? Que algo le causó asombro en su vida. ¿Qué fue lo último que lo dejó con lo del ojo cuadrado? Que lo dejó pensando y meditando, ¿cómo pasa esto? ¿O cómo es esto que estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo fue la última vez que un acontecimiento que usted observó le causó tanta admiración y quedó maravillado? La mía es, aprovechando que ayer fue Día de las Madres, fue cuando nació Gali, hermanos. Cuando nació Gali, fue algo impresionante, algo maravilloso que yo nunca pensé estar ahí en ese preciso momento cuando un niño sale del vientre de la madre. No sé si ustedes lo han experimentado. Para un médico ginecólogo, hermanos, que atiende 2 partos al día en el Chavarría, pues quizá haya perdido un poco de asombro. Pero cuando lo ves por primera vez, cuando estás ahí en el parto, cuando está la mujer con los dolores, Pati me decía, no voy a querer la inyección esa que les ponen. No, así. ¿Pero por qué, Pati? Lo que cueste, no le hace, ¿qué? no le quiero, no la voy a poner. Hombre, hermano, no habían pasado unos minutos cuando, háblales, dile que me la pongan. Dile que me la pongan. Pero lo impresionante, hermanos, es cuando estábamos ahí en la sala, porque no era como un quirófano, era como que una sala, como que estabas ahí en tu casa y era un sillón especial y estaba sentado y de pronto la enfermera me habla, me dice, venga, sosténgale aquí el pie. Y estaba pues así con los pies y me agárrale aquí para que no lo mueva. Y que empiezo a ver, hermanos, la coronilla de una persona ahí que está saliendo del vientre de Pati. Fue impresionante, hermanos, ver cómo sale una persona de dentro de otra persona. Es maravilloso, hermanos, cómo puede vivir alguien ahí adentro, hermanos, de un vientre. Cómo por 9 meses estuvo alguien ahí alimentándose y de pronto estás viendo que sale de ahí, hermanos. Fue maravilloso. El Señor Jesucristo, cuando anduvo por la tierra, hermanos, se la pasó maravillando a toda la gente que lo veía. Cuando la gente miraba que los mudos hablaban, que los cojos caminaban y que los ciegos veían, dice la palabra de Dios en Mateo 19:31, que la gente estaba maravillada del Señor Jesús. Cuando el paralítico que fue llevado por aquellos amigos, aquel hogar, cuando destrozaron el techo para llevarle delante de Jesús, dice que cuando vieron a este hombre caminar, la gente que estaba ahí se asombró. Mateo 9:37 dice que cuando los hombres vieron que Jesús podía expulsar demonios, las multitudes, dice, se maravillaban porque jamás habían visto tal cosa en Israel. Los discípulos que estaban aquella noche en la barca, cuando se soltó una tormenta,
Dice la palabra de Dios que estos hombres se maravillaron y dijeron, ¿quién es este? ¿Por qué le están obedeciendo los vientos y el mar? Y se quedaron maravillados. El Señor Jesús estuvo maravillando toda aquella región. A cada lugar en el que iba, la gente se quedaba asombrada y maravillada de lo que este hombre estaba haciendo. Pero, ¿qué podía maravillar a Jesús aquí en la tierra? No eran las hermosas playas de aquel lugar, los grandes montes y las montañas, porque cuando nosotros vamos a un lugar y hay montañas, nos quedamos asombrados y dijimos, qué grande está la montaña. Pero eso no asombraba al Señor Jesús. Las grandes maravillas del mundo antiguo, la naturaleza, todo lo había hecho Jesús. ¿Cómo se iba a asombrar de eso? ¿Qué podría hacerlo? No había nada que pudiera asombrar a Jesús. No había nada que le causara que este hombre se maravillara. Pero en Capernaum, hermanos, en Capernaum estaba el hombre que maravillaba o que maravilló a Jesús. Ahí estaba un hombre. Ese es el tema que estaremos viendo el día de hoy. El hombre que maravilló a Jesús. Y vamos a observar a quién era este hombre. ¿Y qué fue lo que hizo que este hombre lograra tal admiración de Jesús? Nadie lo había logrado. Nadie había causado tanta admiración y nadie había logrado que Jesús se maravillara. Pero este hombre lo logró. Y vamos a ver quién era y cómo fue que Jesús se maravilló aquel día. Este hombre era un centurión, era un soldado romano, era aquella persona que tenía como responsabilidad a 100 soldados del gobierno romano. Esta persona, dice en los versículos que leímos en la lectura, hermanos, que tenía una buena relación con los ancianos de Israel, porque cuando está su siervo enfermo, le dice a los ancianos, vayan con Jesús, vayan y díganle que tengo a mi siervo que quiero mucho, que está enfermo en cama y que está a punto de morir. Y díganle, por favor, que lo sane. Este hombre tenía buena relación con los ancianos del pueblo judío y les pide el favor. Tan grande es esta relación que habla con ellos y les pide de favor que vayan en nombre de él a hablar con Jesús, a pedirle ayuda. También este hombre vemos, hermanos, en la lectura que tuvimos, que tenía una buena relación con su siervo. ¿Quién, hermanos? ¿Quién tiene una buena relación con su esclavo? Si para eso le pago, para que haga su trabajo. Por eso te compré, por eso pagué un precio por ti, para que me sirvas. Pero este hombre era un hombre diferente porque amaba y quería aquel siervo que tenía en casa. Este hombre tenía amigos. Porque cuando el Señor Jesús se aproxima a su casa, porque le dice Jesús, sí voy, vamos a sanarlo. Y cuando va llegando a su casa, cuando ya no está lejos, dice la palabra que mandó a sus amigos que estaban con él y les dice, díganle que no venga, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Este soldado romano, centurión, era un hombre, era un líder, era un hombre popular, hermanos, porque se llevaba bien con los ancianos, porque tenía amigos en casa y porque los siervos de él se sentían a gusto con él, porque amaba y quería mucho a sus siervos. Era un hombre que amaba a la nación de Israel. Cuando los ancianos se acercan con Jesús, les dice, mira, hay un centurión que tiene un siervo que quiere mucho y que está enfermo a punto de morir. Por favor, concédeselo porque es digno de que se lo concedas, porque ama a nuestra nación y porque además construyó una sinagoga en nuestra tierra para que sea escuchada la palabra de Dios, para que sean leídas las escrituras antiguas, para que se alabe el nombre de Dios. Este hombre, dice, quería mucho a su siervo.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a sus amigos diciéndoles: no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Este hombre quería a su siervo. No era solo porque había pagado un precio por él que quería sanarlo. No era solo porque le iba a descompletar la plantilla de siervos que tenía. Era porque le quería mucho. Porque ese hombre, esa persona le había agregado valor a su vida. Y porque sentía amor por él. Todos hemos estado en el lugar del centurión alguna vez. Preocupados por alguien que tenemos enfermo. Alguien a quien queremos mucho y que ha enfermado. Todos hemos estado en los pies del centurión, pidiendo las oraciones aquí por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquella persona a la que amamos. Este hombre estaba pidiendo por su amigo, por su siervo. Este hombre también, hermanos, se sentía que no era digno de estar delante de la presencia de Jesús. Aunque los ancianos le consideraron digno porque le dicen: él es digno de que le concedas esto, él a sí mismo se sentía que no era la persona correcta para estar delante de Jesús. Él no se siente digno de hablar directamente con él, por eso le dicen los ancianos. Y también se siente indigno de que el Señor Jesús entrara en su casa. ¿Pero por qué se siente indigno? Porque siente este pesar en su corazón, el no poder estar de frente de Jesús, el no poder recibir a Jesús en casa. Porque a pesar de la buena obra que él había hecho de construir una sinagoga para los judíos, él sigue sintiéndose que no es digno de estar delante de Jesús. Porque si él había invertido de su dinero para construir una casa en la cual se adoraba a Dios, porque él se había puesto su esfuerzo para que el pueblo de Israel tuviera un techo en el cual pudiera juntarse para leer la ley, aún se seguía sintiendo indigno de estar delante de Jesús. No, hermanos, nuestras obras no nos hacen más dignos para estar delante de Dios, de la presencia de Dios. No son nuestras obras las cuales nos hacen sentir bien delante de Dios. Es la gracia del Señor Jesús. Es la sangre bendita del Señor Jesús que nos ha lavado para que seamos dignos de estar delante de su presencia. No es por nuestras obras. No es por la sinagoga que debería sentirse digno este hombre. Quizás hoy alguno de nosotros o alguno de nuestros amigos pueda sentirse indigno de venir a Cristo. Pero déjame decirte que nada de lo que hagas se hará sentir diferente. Solamente si obedeces el Evangelio y si tus pecados son lavados en el bautismo, en las aguas del bautismo. Si piensas venir a Cristo hasta que te sientas digno de estar en la iglesia, ese día no va a pasar. Porque no eres digno como nadie de nosotros lo era. Hasta que somos lavados con la sangre del Señor Jesús. Este hombre se sentía digno porque era un gentil. Porque reconocía la divinidad de Jesús. Sabía que la autoridad que él tenía venía del cielo. Porque reconocía que la santidad del Señor Jesús. Porque sabía que este poder que tenía Jesús para sanar personas solamente podía venir de Dios. Porque él sabía que los judíos miraban con desprecio a los gentiles. Más si era romano. Más si pertenecía al ejército romano que los tenía oprimido. Se sentía indigno a este hombre de estar delante de Jesús y de hacerle una petición. Se sentía indigno de que este Jesús entrara en su casa para sanar a aquel siervo que quería mucho
y que estaba enfermo. La fe del centurión. ¿Cómo era la fe del centurión? ¿Qué tenía esta fe? ¿Qué maravilló a Jesús? Jesús vino a buscar a su pueblo y vino a buscar fe en los hombres de Israel. Fue a los pescadores, fue a los ancianos y fue a los fariseos, pero no encontró fe en ellos. Pero cuando vio a este hombre, encontró fe como no lo había visto en Israel. Cuando venga Jesús por segunda vez, hermanos, dice la palabra preguntándonos, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ¿encontrará fe en esta congregación? ¿Habrá algunos hermanos en los cuales el Señor Jesús cuando venga encuentre esa fe necesaria para ir a la eternidad? Cuando fue Israel, dice que no había hallado fe como la de este hombre. Una fe que vino por el oír. Este hombre había escuchado de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 3. El centurión oyó hablar de Jesús. Según el relato de Juan 4:43, en alguna ocasión Jesús ya había sanado también al hijo de un oficial del rey, el cual estaba a punto de morir. Y en esa historia, aquel hombre le pide que sane a su hijo. Y no fue necesario que Jesús fuera hasta donde estaba aquel hijo para ser sanado. Y fue también en Capernaum. Este centurión había escuchado quizás esa historia, en el que no era necesario que Jesús tocara a aquel hombre, como tocó al leproso. En que no era necesario que tocara a aquel hombre como tocó a aquel ciego de nacimiento. Porque ya una vez había sanado al hijo de un oficial, sin haberle siquiera visto. El centurión creía que Jesús podía hacerlo. La fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. No lo había visto, pero había escuchado de Jesús. ¿Cómo está hoy nuestra fe? ¿Está viva? ¿Es una fe hacedora de obras? ¿Es una fe que tiene signos vitales? ¿O es una fe que está muriendo? La única razón por la que tu fe esté muriendo, o una de las razones, es que estés dejando de oír la palabra de Dios. Que te conformes con lo que hemos escuchado, con lo que escuchamos el día domingo. ¿Qué tanto estás oyendo la palabra de Dios para que tu fe crezca? Ya sea predicada o leída. Ya sea de un hermano en YouTube o en cualquier lugar. ¿Qué tanto estás escuchando la palabra de Dios para que tu fe aumente? La fe, hermanos, de este hombre era una fe que se podía ver. Porque la fe, hermanos, no es invisible. La fe se puede ver. Se manifiesta en las obras, en los hechos, cuando hay congruencia con lo que hablamos y lo que hacemos. Es la única señal de que hay una fe que está viva. Y nosotros, hermanos, solo podemos ver la fe así. Nosotros solamente podemos ver la fe a través de las obras, porque no podemos ver el corazón, pero nuestro Señor Jesús sí lo puede hacer. Porque el Señor Jesús ve las obras, pero además ve la profundidad del corazón. Él no puede ser engañado. Hermanos, Jesús no le vio el rostro al centurión aquel día, porque mandó a unos ancianos y luego mandó a unos amigos. Pero Jesús no le conoció, no vio la cara del centurión, pero aquel día sí pudo ver la profundidad del corazón de este hombre. Y en ese corazón había una fe que nunca había visto en Israel. El Señor, hermanos, ese día fue un día especial para él. Estaba contento porque vio fe en Israel.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y yo me imagino que ese día estaba contentísimo el Señor Jesús al ver la fe de este hombre. Esta fe que tenía el Señor, este hombre centurión, era una fe que se veía, era una fe que venía por el oír, y era una fe que era tanta fe, dice. No era poca. Dice, no he visto tanta fe en Israel. El Señor tiene la capacidad, hermanos, de medir la fe, como si tuviera una cinta para medirnos. El Señor tiene la capacidad de pesar nuestra fe. Él tiene una báscula en la cual puede pesar nuestra fe, puede medir nuestra fe, puede darse cuenta de qué tamaño es nuestra fe, si es grande o si es pequeña. Él lo puede ver y lo puede medir. ¿De qué volumen es nuestra fe? Fíjense que Pedro un día estaba echando las redes en el mar. En el nombre de Jesús le dijo, Señor, ya hemos pescado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré las redes. Y aquellas redes salieron y se estaban rompiendo, y aquel Pedro estaba contento y agradecido con Dios porque el Señor le había dado peces, porque había creído en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? También otro día estaba gritando al Señor Jesús, Señor, sálvame porque perezco. Y se estaba hundiendo en el mar. Y el Señor Jesucristo le reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque a veces nuestra fe es así, hermanos. Cuando tenemos abundancia, es la fe más grande que tenemos. Pero cuando estamos en dificultades, parece ser que nuestra fe flaquea. Aquel hombre tenía una fe que no había visto jamás el Señor Jesús. Los discípulos habían hecho grandes maravillas y habían visto grandes prodigios con Jesús. Pero en aquella tormenta tuvieron miedo y el Señor les dice, hombres de poca fe. Sí, hermanos, aquellos hombres que estaban con Jesús en la barca, aquellos hombres que habían escuchado cada uno de sus sermones, ahora son llamados hombres de poca fe. Habían estado con Él, como nosotros hemos estado tantos años con Él. ¿Cuántas veces ha dudado en su fe? ¿Cuántas veces en los últimos tiempos hemos tenido miedo? Y nuestra fe ha sido medida. Y nuestra fe ha sido pesada. Y la báscula ha dicho, poca fe. En el display, si es electrónica. Poca fe, le dijo a Pedro. Poca fe, le dijo a los discípulos. Pero hoy, ¿qué te dice a ti el Señor Jesús? Si te pesa, ¿dirá poca fe? ¿O dirá, esta fe no la había visto antes en Ejido? Esta fe no la había visto antes en Piedras Negras. Y esté contento y gozoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que oír la palabra, que es la única forma de regenerar tu fe en tu corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? Es lo menos que hacemos en el día, oír y leer la palabra de Dios. La fe de este hombre era una fe que maravilló a Jesús, que es la única forma en la que Jesús puede ser maravillado por la fe de este hombre. Había buscado fe en todo Israel y no la había encontrado, la vino a encontrar en un gentil, en un soldado romano, en un centurión. ¿Qué fue lo que maravilló de Jesús? Lo que maravilló a Jesús de este hombre. No fue su capacidad de liderazgo sobre el ejército romano. No fue su buena relación con los ancianos. No fue el amor que le tenía al pueblo judío, ni siquiera la construcción de la sinagoga.
no fue su ciudadanía romana. Ninguna de estas cosas aisladas o independientes podían maravillar a Jesús. Pero cuando todas fueron juntadas en una sola persona, y cuando este hombre envió este mensaje a Jesús, entonces Jesús quedó maravillado. Porque dijo, tú tienes autoridad. Porque los ancianos del pueblo de Israel se cuestionaban, ¿de qué autoridad goza este que hace estas cosas? Porque las personas preguntaban, ¿y con qué autoridad hace esto? Pero el centurión no se cuestionó la autoridad. Le dijo, tú tienes autoridad para hacerlo. Tú tienes autoridad para hacerlo. Por favor, sana a mi siervo, al cual quiero mucho. No fue los ancianos, no fue los fariseos, no fue ni en toda la nación que se halló esta fe. Un hombre que no era judío, un hombre que no tenía un antepasado que lo ligara al pueblo escogido de Dios. Él era de una nación idólatra. Pero a pesar de todo esto, este hombre había decidido creer en Jehová. Y fue encontrada su fe en su corazón. El grado de indignidad que tenía este hombre, el ni siquiera sentirse digno de estar delante de Jesús, reconociendo la santidad de Él, las obras manifestadas de su fe en la construcción de la sinagoga y el reconocimiento de la autoridad de Jesús acerca de que podía hacerlo, de que tenía autoridad, de que reconoce que Jesús tiene autoridad del cielo porque no puede venir de otra parte lo que él hacía. Reconoce el poder de Jesús y cree que Jesús puede hacerlo aún así sin tocar al enfermo. Y le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Solamente di tu palabra y mi siervo será sano. Cuando el Señor Jesús escuchó eso, entonces dijo que había tanta fe en este hombre, y fue capaz de maravillar a Jesús con su fe. Hermanos, dejemos de cuestionar la autoridad que debería tener Jesús en nuestra vida. Porque muchos aquí quizás le hemos cuestionado. ¿Con qué autoridad, Jesús, me dices esto? ¿Con qué autoridad me debo preservar santo? ¿Con qué autoridad me debo de apartar del mal? ¿Con qué autoridad me dices que busque una pareja en la iglesia? ¿Con qué autoridad me dices que no debo pecar? ¿Con qué autoridad me estás llamando? ¿Con qué autoridad lo haces? Este hombre reconoció la autoridad de Jesús y se ganó maravillar a Jesús con su fe. Y este momento fue preciso para decir y mencionar y profetizar que el reino de los cielos iba a haber gentiles, hermanos. Porque en la otra parte de la historia, que es paralela a esta, el Señor dice que vendrán del occidente y del oriente y entrarán en el reino. Pero los que son los hijos del reino, dice, no entrarán en él. Porque había hombres judíos, israelitas, que no creían en Jesús y que se perderían de entrar al reino de Dios. Pero vendrían de todo el mundo para pertenecer al reino del Señor Jesucristo. Ese hombre maravilló a Jesús
Pero ¿qué va a encontrar hoy Jesús en tu corazón? ¿Qué va a encontrar Jesús hoy en tu corazón? Hemos visto la forma en la que un hombre maravilló al Señor Jesús. Lo que nunca antes se había visto, que el Hijo de Dios quedara maravillado, hermanos, por algo. Hemos visto el centurión y hemos visto cómo era la fe de este hombre. ¿Qué tienes que hacer para maravillar a Jesús? ¿Qué tienes que hacer para ganarte la admiración de Jesús y que diga, hombre, ese hijo que tengo elegido? ¿Qué tienes que hacer? No tienes que ser el mejor predicador. No lo impresionas con tus sermones elocuentes. No lo haces porque el Señor Jesucristo fue el mejor predicador sobre la tierra. No lo haces, no impresionas a Jesús con tu carisma para hablarle a la gente de Dios. Porque a Jesús lo seguían las muchedumbres. Con eso no lo impresionas, con eso no lo maravillas. No lo impresionas y lo maravillas con tu creatividad para preparar las clases de niños. Por tu creatividad para preparar las decoraciones de los salones de clase y de las reuniones. No lo haces. Porque el Señor Jesucristo es el más creativo de todos, porque Él creó este mundo. No lo impresionas por eso. No causan maravillas por eso en Jesús. No se maravilla Jesús de tu altruismo por ayudar al que más lo necesita. Porque el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, ayudó a todo el que se acercó a Él. No se maravilla con tu altruismo. No hay nada que pueda sorprender a Jesús. No hay nada con el cual puedas maravillar a Jesús. Solamente con tu fe viva y hacedora. Es lo único que quiere ver. Es lo único que quiere ver en ti. Una fe viva y hacedora. Es la única manera en la que podemos maravillar a Jesús. Porque así lo hizo el centurión. No fue la bonita sinagoga que hizo. Fue la fe viva que tenía el centurión, la cual maravilló al Señor Jesús. Y hoy tú puedes maravillarlo en esta mañana. Hoy te puedes ir a casa y que el Señor Jesús esté contento contigo. Y que esté maravillado de tu fe. Que esté en tu corazón. Tal vez te sientas indigno de venir a la presencia de Jesús, como se sentía aquel centurión. Pero nunca te vas a sentir digno a menos que reconozcas la autoridad de Jesús en tu vida y obedezcas el Evangelio y vengas al bautismo para salvación. Es la única manera que te puedas sentir digno cuando seas lavado de tu pecado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo en las aguas del bautismo y seas añadido al reino del Señor Jesucristo. Vamos a estar pues de pie, hermanos, para cantarle una alabanza a nuestro Dios.